Y lo hacemos en un día en el que el IBEX 35, ya saben, el principal indicador bursátil de nuestro país, supera los 15.200 puntos y gana un 0,08%. En este sentido, las principales empresas que suben son Inditex, Acerinox y Laboratorios Rovi, mientras que las que bajan principalmente son Grifols, Sabadell y La Caixa. En cualquier caso, tenemos ya al teléfono a Gustavo Martínez. Buenas tardes, Gustavo. Hola Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y experto en oro. Pero vamos a dejarlo del oro para el final, porque antes de nada quería preguntarte sobre las reuniones de los bancos centrales norteamericano y europeo. ¿Qué expectativas hay a este respecto y qué crees que van a hacer? Y sobre todo, ¿cuáles son las cuestiones macroeconómicas que están teniendo en cuenta para tomar sus decisiones? Bueno, yo creo que hay digamos, visiones claramente diferenciadas. Está por un lado la economía real y luego por otro lado la economía de mercado, ¿no? Europa no va a tocar tipos de interés, de hecho sería una temeridad, estando inmersos en una profunda estanflación como está Europa, aunque no lo quieran reconocer, y Estados Unidos empieza a tener dos problemas. El problema de la inflación por un lado y el problema de la desaceleración económica por otro. Esto sumado es el famoso y archiconocido estanflación y tan peligroso que es, ¿no? Entonces, lo que van a hacer los bancos centrales, por un lado Estados Unidos está descontando ya incluso bajadas de tipos de 50 puntos básicos, ya se descuentan 100% bajadas de tipos de 25 puntos básicos y el mercado empieza a descontar o anticipar con probabilidad alta bajadas de 75 puntos básicos de aquí a final de año. Claro, esto es peligroso en un escenario, en un contexto donde la inflación sigue bastante palpable y latente, ¿no? Entonces, bueno, en general lo que van a intentar los bancos centrales es que no se les escape el tema de la inflación y a la vez intentar reactivar una economía que se desacelera a marchas forzadas. Claro, ¿y crees que la política monetaria podría llegar a un momento en el que no tenga mayor efecto? Mira, hay un libro que seguro que conoces, que es el del precio del tiempo, en el que la tesis que sostiene es esta, es que de tanto bajar los tipos de interés, al final la economía productiva se ha acostumbrado a un nivel tan bajo que más bajadas de tipos de interés no tienen mayor efecto. El precio del tiempo, además, que es de Eduardo Cancelor, que es un gran economista, también tiene rendimientos del capital y es excelente también el libro. Bueno, me alegro que saques este libro en este contexto, ¿no? Porque me parece que es acertar 100% de pleno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que viene a decir Cancelor es que está completamente zombificada la economía y es tan dependiente de los bancos centrales que llega un momento en que la propia droga ya no surte efecto. ¿Por qué? Porque tienes al moribundo, pues, que no le puedes meter más porque lo que puedes hacer es matarlo ya, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, tipos de interés bajos o quantitative easing o inyecciones de liquidez en cada tropiezo económico como se han venido sucediendo sobre todo en los últimos 16 años, pues provocan que metas a los países en estanflaciones o en una zombificación a la japonesa, pero sin ser Japón. Entonces, ahí, desde luego, estoy bastante de acuerdo con ese diagnóstico en el cual los bancos centrales pues prácticamente se han quedado sin margen de maniobra, ¿no? Claro. Y a todo ello se le añade la situación geopolítica que ahora mismo, sobre todo con un Trump empeñado en aumentar el poder del Estado norteamericano en la economía mundial y en la propia nacional, y con una China que evidentemente ya sabemos de qué pie cojea el régimen chino. Evidentemente la situación a futuro, tanto en términos macroeconómicos como financieros, entiendo que no es muy halagüeña. Sí, pero a futuro, pero en presente no. O sea, Estados Unidos está haciendo y deshaciendo a su antojo y cogiendo el tablero del ajedrez y colocando las piezas como le da la gana a Estados Unidos. Quiere decir que los demás a obedecer, porque ya hemos visto a China cómo se ha arrugado a la primera que ha podido con los aranceles, porque hoy por hoy realmente Estados Unidos es quien tiene digamos, el poder del control mundial. Hoy por hoy, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero obviamente las medidas que está tomando Trump pues no son las más liberales ni las que más favorecen el libre mercado, por mucho que le puedan defender desde allí o por mucho que esté dando una sensación de control absoluto sobre el mundo, pero lo que el mercado quiere es propiedad privada, defensa de la propiedad privada y libre interacción de todas las partes. Claro, eso al final pues te puede pasar factura, como ya estamos viendo, ¿no? Que está pasando con los bonos americanos, que ya no son la segunda posición de los bancos centrales, sino la tercera, y el oro ha desbancado esa posición, ¿no? Y eso
hay que tener cuidado, ¿no? Hasta dónde apretas, porque si apretas mucho, pues llegar a ahogar, ¿no? Claro, y además también hay que tener en cuenta las tensiones internas, ¿no?, de todos los países. El lunes conocíamos que el gobierno francés caía después de una moción de censura que no había logrado superar. Esto nos comentaban que no estaba viéndose reflejado demasiado en los mercados, pero también hay que añadir que ayer pues en Estados Unidos ocurrió también un incidente, Sí. un incidente, se asesinó a Charlie Kirk, que es un activista de derechas estadounidense. Y todo ello nos muestra que internamente los países también están viéndose agitados por una polarización social bastante grande. Esto, en términos económicos, evidentemente no da seguridad ni a las empresas No. ni a los inversores. ¿Esto se está viendo reflejado ya o crees que en algún momento, más tarde o más temprano, podrá verse reflejado? No, yo no creo que se esté viendo reflejado ni de lejos. De hecho, lo que está cotizando enteramente los bonos son la inflación. Pero claro, es tan subjetivo porque el hecho de que digas, no se está viendo reflejado, pero es que la inflación es el fallo del sistema, es el default del sistema, es el incumplimiento de la contraparte, es el engaño del sistema reflejado en la pérdida del poder adquisitivo. Por tanto, de alguna manera sí se ve reflejado en forma de inflación y en forma de aquellos que son capaces de protegerse contra ella, los que tenemos el conocimiento, no somos ignorantes y además sabemos cómo protegernos, pues comprando bonos y exigiéndoles más TIR, o directamente comprando oro, comprando plata, comprando bolsas, aquellos valores que todavía tienen capacidad para proteger bien contra la inflación, porque preveemos que van a crecer en términos reales y no nominales. En fin, hay una serie de cócteles hoy en día del presente que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Sí, y hablando de inflación y también de Chancellor, otra de las tesis que él plantea es que quizá los bancos centrales no tengan que centrarse solo en el nivel general de precios, sino que hay otros indicadores que deberían dirigir su política monetaria. ¿Crees que los bancos centrales a día de hoy, tanto la Fed como aquí en Europa, el Banco Central Europeo, se fijan sobre todo en la inflación y por tanto pecan de ingenuos porque no ven que hay de fondo otros problemas como la inflación de deuda, por ejemplo? Sí, 100%. Y fíjate que en ese libro que mencionas, si no mal recuerdo, también se menciona la ley de Goodhart, que te dice que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser buena medida. Sí. En el propio libro se indica. Entonces, el objetivo de la inflación del 2%, primero, el hecho de querer conseguirlo sí o sí por lo civil o por lo criminal, ya hace que se desvirtúe la propia medida, ¿no? Porque vas a tomar medidas que no tienen nada que ver con lo que el indicador te arroja, ¿no? Pero lo cierto es eso, que los bancos centrales yo creo que saben perfectamente que el objetivo del 2% es una falacia y que obviamente el desempleo que estamos teniendo en Estados Unidos viene precisamente por eso, porque las empresas crecen mucho más de ese objetivo del 2%, porque el 2% se presupone que es una senda lo suficientemente sana como para crear empleo de una manera consistente. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Si Estados Unidos tose, el resto del mundo se constipa y eso es una realidad hoy por hoy. Y precisamente el Bank of America está apostando, por lo visto, o se ve interesado por la inteligencia artificial, con empresas como Roblox o Palantir Technologies. ¿Tú crees que la inteligencia artificial es un elemento en los mercados disruptor, burbujístico, o que puede ser interesante? Pues esa pregunta que me estás haciendo es la gran pregunta. Es la gran pregunta, porque si tienes la capacidad como para responder de una manera cierta, entonces te podrás anticipar o a una gran subida o a un gran pinchazo de una burbuja. Lo que es obvio es que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, que va a suponer una revolución de la producción, pero lo que hay que medir es el timing. ¿Cuándo va a suponer la revolución de producción y en qué impacto va a ser? Porque eso es lo que te va a permitir a ti dilucidar si lo que está recogiendo hoy el índice es un exceso de optimismo, el Standard & Poor's 500, sobre todo con esas 9 compañías que están invirtiendo cantidades ingentes de dólares en la inteligencia artificial y, por tanto, no está tan sobrevalorado como piensas, o realmente el índice está muy sobrevalorado porque el impacto de la inteligencia artificial es obvio, pero no sabemos cuándo se va a dar. Por tanto, yo lo que diría es prudencia, salvo que seas un erudito o un futurólogo claro y puedas echar las cartas y las cartas te digan con 100% de seguridad lo que va a pasar, pediría prudencia, ¿no? Sí, y en este contexto inflacionista que antes nos presentabas, tenemos que las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, que es la más... al menos que para nosotros podemos entender que es la más seria, ¿no? De base. Es realmente una propuesta interesante. Otras criptomonedas pueden ser nada. Sí. Y también el oro, que es lo tuyo, es tu tesis por excelencia, están viéndose beneficiadas precisamente porque al final el dinero busca seguridad y llega a este tipo de activos, ¿no?
Claro, el dinero busca dinero. Realmente es una extensión de todo lo que estamos contando aquí. O sea, al final es una extensión mala porque estamos hablando de vacunas contra cánceres que ya están instalados. El oro es una vacuna. Lo ideal sería no tener que llegar a la enfermedad. Para no llegar a la enfermedad necesitas tener una sociedad que esté educada financieramente. Pero claro, cuando ya la enfermedad está extendida porque parte de la sociedad está manipulada y no quiere educarse financieramente, tienes que acudir a la vacuna o a la medicina. La vacuna es Bitcoin en una fase muy experimental y oro en una fase ya hipertesteada por el mercado. Y eso es lo que tienes que hacer, vacunarte frente a un sistema que está en default. ¿Y en cuánto está el oro a día de hoy? Y sobre todo, ¿cuál crees que va a ser su evolución de aquí a fin de año? Bueno, de aquí a fin de año la volatilidad en el corto plazo es muy difícil de... Bueno, pues a un periodo algo más largo, el que tú quieras. Yo creo que vamos a ver el oro cercano a los $5.000 en un par de años. Pues fíjate, ahí queda esa previsión de Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. Muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Gracias a vosotros, hasta luego. Un saludo.